Bienvenido a un ejemplo para determinar la longitud de una pierna de un triángulo correcto utilizando el teorema Pythagorean. Y a veces verás el teorema Pythagorean escrito de dos maneras diferentes. Lo principal a tener en cuenta aquí es que en cualquier caso, c cuadrado está en un lado de la ecuación por sí mismo donde c representa la longitud de la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo correcto y también es opuesto al ángulo correcto. Esto sería la hipotenusa y luego a y b representan la longitud de las piernas. Y no importa cuándo la pierna es A y qué pierna es B. Vamos a mirar nuestro ejemplo. Se dan un triángulo correcto y queremos determinar la longitud de esta pierna aquí, que está representada por la variable x. Así que para este ejemplo vamos adelante, y utilice la segunda ecuación para el teorema Pythagorean. Así que la hipotenusa tiene que ser c, eso es el lado que tiene una longitud de 18 centímetros. Vamos adelante y etiquete esta pierna etiquetaremos esta pierna b así que utilizando el teorema Pythagorean, tendremos a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, donde en este caso x cuadrado más 14 cuadrado debe igual a 18 cuadrados. Ahora vamos adelante y simplifique y luego solucione. Tenemos x cuadrados más 14 cuadrados que es 196, ¿cuál es 196 igual 18 cuadrados? ¿Cuál es 324? Ahora más adelante y restará 196 en ambos lados de la ecuación. Así sería 0, tenemos por cuadrados es igual a 324, 196 igual 128 y ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados. Y solo debemos estar preocupados por la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada principal, porque sabemos que x representa una longitud. Entonces, a la izquierda, tendremos x a la derecha, tendremos la raíz cuadrada de 128. Vamos adelante y encontrará los factores cuadrados perfectos para simplificar esto. Hacemos eso haciendo un árbol factor. Sabemos que sería igual a 2 por 64. Bien, 64 es un cuadrado perfecto, por lo que podemos parar aquí. La raíz cuadrada de 64 sería 8. So x igual 8 raíz cuadrada 2 centímetros. Y otra vez si quieres obtener una aproximación decimal, necesitamos nuestra calculadora. Vamos al primer tipo en raíz cuadrada de 128. Esto es aproximadamente 11.3 centímetros. Y para ver nuestro trabajo vamos adelante, y tipe 8x root cuadrado 2 para asegurarse de obtener el mismo valor decimal. Y lo hacemos, lo que verifica que simplificamos esto correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.